Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy les voy a explicar el tema de colisiones, choques elásticos e inelásticos. Lo primero que deben de saber es que una colisión es lo mismo que decir un choque. Una colisión o choque es un encuentro violento en el cual se produce intercambio de cantidad de movimiento, pero también se produce transferencia de energía. Muchas situaciones de la vida diaria implican colisiones. Por ejemplo, cuando se produce un accidente de tránsito entre dos coches, como pueden observar aquí, o cuando se impulsa una pelota para que choque con otra en un juego de billar. En estas dos situaciones siempre están presentes los choques elásticos y los choques inelásticos. Estos choques pueden ocasionar daños graves dependiendo de qué tan rápido se estén moviendo los cuerpos antes de la colisión o de qué tan diferentes sean sus masas. A partir de la conservación de la energía podemos clasificar los choques en choques elásticos y choques inelásticos. Un choque elástico se define como aquel donde se conserva la cantidad de movimiento y también se conserva la energía cinética. Un choque inelástico se define como aquel donde se conserva la cantidad de movimiento, pero la energía cinética en este caso no se conserva. Por ejemplo, jóvenes, imaginemos el caso cuando tenemos dos boliches de cristal y una plastilina en forma de bola, como podemos observar aquí. Lo primero que vamos a hacer es hacer chocar estas dos bolas de cristal, como veremos a continuación. Entonces, jóvenes, como pudieron observar, el choque que representa esta situación es el choque elástico, ya que ninguno de los dos boliches sufre una deformación. Y se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética. ¿Por qué? Porque el primer boliche le transfiere energía al segundo y provoca que éste salga del reposo con una determinada velocidad. Ahora veamos otro caso cuando chocamos el boliche con una bola de plastilina, como podemos observar aquí. Observen la deformación que ha dejado la bola de cristal. Como se pudo observar, el choque que representa esta situación es el choque inelástico, porque cuando chocamos la bola de plastilina con la bola de cristal, la plastilina en este caso ha sufrido una deformación, es decir, un movimiento inelástico. Por lo tanto, se puede decir que se conserva la cantidad de movimiento, pero la energía cinética no se conserva. ¿Por qué? Porque después del choque no hay velocidad y ambos cuerpos quedan unidos y en reposo hasta que uno de los dos sufre una deformación. De igual forma, como les decía, estos dos tipos de choques los podemos evidenciar cuando les mostraba estas imágenes en la cartelera. Cuando en un juego de billar tratamos de pegarle a una pelota con otra, en este momento observamos un choque elástico, ya que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Ninguno de los dos cuerpos sufre una deformación, es decir, cuando usted le pega a una pelota con otra, en ese momento no va a haber ninguna deformación. Por el contrario, cuando dos autos chocan, aquí podemos observar que se produce un choque inelástico, ya que ambos autos sufren una deformación y por lo tanto, en este caso, la energía cinética no se va a conservar. Entonces, muchachos, a continuación les voy a presentar unas diapositivas donde vamos a estudiar más a fondo lo que es este tema de colisiones, choques elásticos e inelásticos y también el momento lineal o la cantidad de movimiento. Entonces, a continuación les voy a presentar las diapositivas. Bueno, muchachos, como les decía, estamos trabajando los temas de colisiones, choques elásticos e inelásticos. Primero vamos a comenzar dando la definición de lo que son las colisiones. Entonces, las colisiones o choques son una aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento. En una colisión se produce intercambio de cantidad de movimiento, pero también se produce transferencia de energía. Existe una magnitud física que involucra estas dos cantidades y que nos permite describir el movimiento de los cuerpos antes y después de la colisión. Es el denominado momento lineal o cantidad de movimiento. Sabemos que es más fácil detener una bicicleta, ¿verdad?, que un camión grande, cuando se mueven con la misma velocidad. Decimos que el camión tiene una mayor cantidad de movimiento que la bicicleta. Por lo tanto, se desprende de lo anterior que la cantidad de movimiento representa la inercia en movimiento de un cuerpo. Mientras mayor sea la cantidad de movimiento, mayor será la inercia de ese objeto. Listo.
Operacionalmente, la cantidad de movimiento se define como P igual a M por B. ¿Quién es P? Es el momento lineal o la cantidad de movimiento, que no se les olvide esto. En el sistema internacional, su unidad de medida es kilogramo metros sobre segundos. M, ¿quién es? Es la masa expresada en kilogramos. Y el vector velocidad, que es B, es la velocidad expresada en metros sobre segundos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la cantidad de movimiento P de un objeto de masa M y velocidad V es entonces el producto de la masa y la velocidad que experimenta un objeto. Esta es una cantidad vectorial que apunta en la dirección de la velocidad. Esta cantidad de momento lineal apunta en la dirección de la velocidad. Esta definición nos dice que un objeto en movimiento puede tener una gran cantidad de movimiento si tiene una masa más grande, en este caso el camión. Es decir, si tiene más masa o si tiene más velocidad o ambas cantidades. Un camión que se mueve tiene más cantidad de movimiento que una bicicleta que se mueve con la misma velocidad, porque la masa del camión es mayor. Pero una bicicleta que tiene una gran velocidad puede tener más cantidad de movimiento que el camión que se encuentra en reposo. O sea, que cuando la bicicleta tiene movimiento, pues, y el camión está en reposo, se puede decir que la bicicleta tiene gran cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es necesario para que se produzca un cambio en la cantidad de movimiento? Para que se produzca un cambio en la cantidad de movimiento es necesaria la acción de una fuerza y del tiempo que se aplica a dicha fuerza. Al cambio de cantidad de movimiento se le llama impulso, es decir, al cambio de esta cantidad de movimiento se le llama impulso. Esta es una magnitud vectorial cuya expresión matemática es impulso igual a fuerza por delta de tiempo, que corresponde a la fuerza aplicada a un cuerpo durante un intervalo de tiempo determinado. Entonces vamos a ver la relación que hay entre el impulso y la cantidad de movimiento. Si existe un impulso sobre el cuerpo, existirá una variación del momento, en el cual siempre tendrá la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada. Si el impulso sobre un cuerpo es nulo, el momento lineal será constante, es decir, que en este caso el impulso va a ser igual a la variación del momento lineal o cantidad de movimiento. A este resultado se le conoce como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Este resultado nos dice que si ejercemos una fuerza sobre un objeto durante un intervalo de tiempo delta de t, el efecto de esta fuerza consiste en cambiar la cantidad de movimiento del objeto de cierto valor final y cierto valor inicial. Es decir, de cierto valor final, que en este caso la cantidad de movimiento final es masa por velocidad final, menos cierta cantidad inicial, que en este caso la cantidad de movimiento inicial va a ser masa por velocidad inicial. Entonces se cambia la cantidad de movimiento del objeto cuando tiene un valor inicial y cambia a un determinado valor final. Es decir, miren esta ilustración de aquí abajo. En este momento la pelota apunta hacia la izquierda y esta persona que está aquí le da un impulso para que la pelota cambie de dirección, es decir, se desplace hacia la derecha. Entonces, ¿esto qué se puede decir? Bueno, que hay un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque se ha ejercido una fuerza para que el balón cambie de dirección y por lo tanto se puede decir que este movimiento, que este cambio se le llama impulso. Listo, vamos a estudiar la conservación de la cantidad de movimiento. La ley de conservación del momentum dice, en ausencia de fuerzas externas, el momentum de un sistema se conserva. Un sistema puede ser, por ejemplo, dos bolas de pol que colisionaran
Este principio plantea que si calculamos el momentum total antes de la colisión, o sea, la suma vectorial de los momentum de cada bola, este resultado deberá ser el mismo que si calculamos el momentum total después de la colisión de estas dos bolas de Paul. Empecemos por analizar dos cuerpos que chocan, como podemos observar aquí, en estas dos ilustraciones. Aquí tenemos dos pelotitas que una va a apuntar hacia la derecha y la otra va a apuntar hacia la izquierda. Aquí la cantidad de movimiento cambiará, pero según la tercera ley de Newton, la fuerza F1,2 que ejerce el primer cuerpo sobre el segundo debe ser igual en magnitud, pero con dirección opuesta a la fuerza F2,1 que ejerce el segundo cuerpo con el primero. Es decir, que la fuerza que ejerce el cuerpo 1 al cuerpo 2 va a ser igual a menos la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el primero. ¿Por qué menos? Bueno, porque la flecha apunta hacia la izquierda. Y en este caso, como la pelota apunta hacia la derecha, pues en este caso la fuerza es positiva. Listo. Entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, ya que ninguna fuerza externa actúa sobre el sistema porque prácticamente los dos cuerpos se están moviendo voluntariamente, se puede decir, y chocan. Entonces, la fuerza total sería entonces fuerza igual a la fuerza que ejerce el cuerpo 1, 2, más la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el 1. Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, el momentum lineal 1 más el momentum lineal 2 siempre permanecerá constante. Por inducción, la conclusión de que la cantidad de movimiento permanece constante en ausencia de una fuerza externa se aplica a un sistema con cualquier número de partículas que interactúan. El sistema obedece al principio de conservación de la cantidad de movimiento. Formalmente, el principio se enuncia de la siguiente manera. En ausencia de una fuerza externa neta, la cantidad de movimiento de un sistema permanece constante. Por consiguiente, la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque viene expresada de la siguiente manera, como podemos observar aquí. Es decir, la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Como podemos observar aquí, estos cuerpos se desplazan con direcciones opuestas, ¿verdad? Esta apunta hacia la izquierda y esta hacia la derecha. Entonces, cuando chocan, el momentum lineal cambia. Ya en este caso, la pelota se va a devolver, la segunda pelota hacia la derecha y la primera hacia la izquierda. Es decir, que en este caso, el momentum lineal antes y después del choque se va a conservar, es decir, va a ser el mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que el momento lineal antes del choque es igual al momento lineal después del choque. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el momento lineal antes del choque viene expresado por masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo este que está aquí es el cuerpo número 1, que va a tener una masa 1 y una determinada velocidad 1, más el cuerpo de masa 2, que es este que tenemos aquí, y va a tender a desplazarse con una velocidad 2. Después del choque, el momentum lineal es igual masa 1 por velocidad 1'. ¿Por qué? Porque ya va a cambiar de dirección. Entonces, cuando cambia de dirección, vamos a decir que es velocidad 1' más la masa del cuerpo 2 por la velocidad 2'. Como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque de igual forma cambia de dirección. Entonces, el momento lineal antes y después del choque se va a conservar. Es decir, que esta cantidad que tenemos aquí va a ser igual a esta otra cantidad que tenemos acá. Aquí lo podemos ver expresado de esta manera. Momentum lineal antes del choque igual a momentum lineal después del choque, expresado en términos de la masa y de las velocidades. Entonces, jóvenes,
Quiero que tengan en cuenta esta ecuación del momentum. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar cuando estemos resolviendo los ejemplos en el tablero. Esta ecuación que tenemos aquí. Ahora sí vamos a estudiar lo que son las colisiones. Una de las más típicas aplicaciones de la ley de conservación del momentum lineal son las colisiones. En una colisión entre dos objetos, el momentum antes de la colisión es el mismo que después de la colisión. Es decir, que el momentum antes va a ser igual al momentum después, como les estaba diciendo. Se distinguen parcialmente dos tipos de colisiones, las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. Vamos a estudiar las colisiones elásticas. ¿Qué son las colisiones elásticas? En una colisión elástica, la energía cinética que atraen los cuerpos no se pierde. Como mínimo se intercambia parcialmente entre ellos, es decir, no se producen deformaciones ni calentamientos. En este tipo de colisión se conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética del sistema. Se caracteriza ¿por qué? Porque después del choque los cuerpos quedan separados. Aquí podemos observar un esquema de colisiones elásticas. Miren, en este momento la pelotica apunta hacia la derecha y choca con una pelotica que se encuentra estática. ¿Qué va a provocar la primera pelota? La pelotica negra, bueno, que le va a transferir energía a la pelota que está en reposo y ambas se van a desplazar. La primera va a cambiar su estado de reposo a un estado con movimiento, por lo tanto aquí la energía cinética se conserva y la cantidad de movimiento también. Veamos este otro caso. Bueno, cuando la pelotica negra apunta hacia la derecha y la pelotica blanca apunta hacia la izquierda, ambos cuerpos se van a encontrar y van a chocar, se va a provocar una colisión. Después del choque, esta pelotica negra va a cambiar de dirección, es decir, se va a desplazar hacia la izquierda. Y esta pelotica blanca de igual forma va a cambiar de dirección y se va a desplazar hacia la derecha, porque colisionan. Ahora veamos este otro caso. Cuando los cuerpos apuntan ambos a la misma dirección, supongamos que esta pelotica negra tiene más masa que esta que está aquí y que esta lleva una mayor velocidad. Entonces, esta pelotica se alcanza a la primera, a la blanca, colisionan, chocan. Entonces, al momento de chocar, ambas se desplazan hacia la derecha con una misma dirección. Entonces, ¿qué se puede decir en estos tres casos? Que la energía cinética se conserva y la cantidad de movimiento también. Esto es las colisiones elásticas. Supongamos que dos cuerpos colisionan. Para este caso, las ecuaciones de conservación son energía cinética inicial igual a energía cinética final. Ustedes saben que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, la energía cinética inicial va a ser igual a un medio de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, es decir, la masa que lleva el cuerpo en el primer momento antes del choque, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. La energía cinética que lleva la pelota número 2 antes del choque. Esto va a ser igual a ¿qué? A la energía cinética final, que es un medio de la masa 1 por la velocidad 1' al cuadrado. Es decir, la energía cinética final del cuerpo 1 después del choque, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2' al cuadrado. Es decir, la energía cinética del cuerpo 2 después del choque. Aquí se va a conservar el momentum lineal. Es decir, momento lineal 1 es igual al momento lineal 2. El momento lineal inicial va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2. Esto que es igual a la masa 1 por la velocidad 1' después del choque, más masa 2 por velocidad 2' después del choque. Es decir, que en estas colisiones siempre se va a conservar la energía cinética y la cantidad de movimiento, por lo tanto,
se expresan estas dos ecuaciones para los choques elásticos. Ahora vamos a estudiar las colisiones inelásticas. En una colisión inelástica, parte de la energía cinética que inicialmente tienen los cuerpos se pierde parcial o totalmente en deformaciones y calentamientos, como ocurre en el caso de una colisión automovilística. En este tipo de colisión, los cuerpos quedan juntos después de la colisión, pero sufren deformaciones ocasionadas por un trabajo externo. Como consecuencia, hay una disipación de energía y por lo tanto la energía cinética no se conserva. El momento lineal sí se conserva. Por ejemplo, jóvenes, miren este caso cuando estas pelotitas chocan. En este momento esta masa 1 se dirige hacia la derecha con una velocidad inicial y con una masa inicial. El objeto 2 tiene una masa 2 y por ende una velocidad 2 que apunta hacia la izquierda. Estos cuerpos se van a encontrar. Cuando se encuentran, chocan, como podemos observar aquí. Al momento del choque, los cuerpos quedan unidos y ambos se van a dirigir hacia una misma dirección, es decir, hacia la derecha. Entonces, ¿qué se puede decir? Que este objeto se ha deformado y al momento de deformarse, pues han quedado unidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la masa 1 en este caso va a ser igual a la masa 2. Por lo tanto, esto va a ser un solo cuerpo cuando se unen. Por lo tanto, se puede decir que aquí en esta colisión pues se ve el choque inelástico, ya que no conserva la energía cinética que inicialmente tenían cuando estaban separados, sino que en este momento se va a conservar solamente la cantidad de movimiento. Entonces, como decíamos, la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 que tiene en este momento este cuerpo, más la masa 2 por velocidad 2 que tiene en este momento este otro cuerpo. Esto va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. ¿Por qué? Porque ya solamente después del choque ha quedado un solo cuerpo, es decir, la suma del objeto 1 más el objeto 2. ¿Por quién? Por la velocidad 2', que en este caso va a ser la velocidad final. Entonces, de esta manera se ve expresada el momentum lineal o la cantidad de movimiento. Aquí no vemos ecuación de energía cinética. ¿Por qué? Porque aquí no se conserva la energía cinética. Como podemos observar aquí no hay ecuación de energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética en las colisiones inelásticas no se conserva. Solamente vemos expresada una ecuación de momento lineal o cantidad de movimiento. En este momento la cantidad de movimiento sí se conserva. Es decir, bueno, veíamos anteriormente que en las colisiones elásticas veíamos una expresión para la energía cinética y una expresión para la cantidad de movimiento o momento lineal. En las colisiones inelásticas solamente vemos expresado una ecuación para el momento lineal. Entonces, muchachos, hasta este punto pues ya hemos estudiado todo lo referente con colisiones elásticas y colisiones inelásticas y todo lo relacionado con el momento lineal o la cantidad de movimiento y el cambio de cantidad de movimiento que se le llama impulso. Entonces, a continuación les voy a explicar unos ejemplos en el tablero para llevar la parte teórica a la solución de problemas. Entonces, a continuación les voy a explicar 3 ejemplos, uno de impulso, uno de choques elásticos y uno de choques inelásticos. Quiero que presten mucha atención. Estos 3 ejemplos les van a servir a ustedes para que resuelvan el examen que se les va a realizar de forma virtual. Entonces, a continuación les voy a explicar los ejemplos. El primer ejemplo nos dice: una esfera de medio kilogramo es lanzada por una superficie plana y lleva una velocidad de 24 metros sobre segundos. Por consiguiente, choca con una pared y rebota a 16 metros sobre segundos. Nos piden calcular el impulso que recibe la esfera. ¿Qué nos dice el problema? Bueno, que tenemos una esfera que se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad inicial de 24 metros sobre segundos. Choca con una pared y rebota con una velocidad final de 16 metros sobre segundos. Nos piden calcular primero el impulso. Entonces, con los datos que nos da el problema, por definición,
tenemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Y qué decíamos? Que la variación de la cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Pero de igual forma decíamos que la cantidad de movimiento final era lo mismo que decir masa por velocidad final menos cantidad de movimiento inicial, que es masa por velocidad inicial. En este punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar las m's. Como vemos aquí, factorizamos la m y nos queda m multiplicado por velocidad final menos velocidad inicial. Ahora vamos a reemplazar los datos que nos da el problema, pero quiero que vean esto antes. Cuando la esfera choca contra la pared, en este momento lleva una velocidad final hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la flecha está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso vamos a considerar que la velocidad es negativa. ¿Cuándo vamos a considerar que es positiva? Cuando, por ejemplo, en este caso la velocidad inicial antes del choque lleva una velocidad inicial de 24 metros sobre segundo que está apuntando hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando apunta hacia la derecha, la velocidad es positiva, pero cuando la velocidad apunta hacia la izquierda, en este caso va a ser negativa. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, que la masa es medio kilogramo. ¿Y cuánto es medio kilogramo? 0,5 kilogramos. Por la velocidad final, pero en este caso decimos que la velocidad final, como apunta hacia la izquierda, es negativa. Por lo tanto, nos queda menos 16 metros sobre segundos. Menos la velocidad inicial, que es 24 metros sobre segundos. Bueno, menos 24 metros sobre segundos. Porque en este caso, la velocidad apunta hacia la derecha y es positiva. Y este menos que tenemos aquí es el menos de la resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el impulso es igual a 0,5 kilogramos por menos 40 metros sobre segundos. Porque si hacemos esta operación, nos da el resultado menos 40 metros sobre segundos. Listo, entonces el impulso va a ser igual a 0,5 kilogramos por menos 40 metros sobre segundos. Esto nos va a dar menos 20 kilogramos metros sobre segundos. Este es el impulso que recibe la esfera. En este caso, como el resultado nos dio negativo, quiere decir que el impulso en este caso está apuntando hacia la izquierda. Listo, jóvenes, este es un ejemplo sobre el tema de impulsos. Ahora vamos a ver dos ejemplos más, un ejemplo sobre choques elásticos y otro ejemplo de choques inelásticos. Bueno, jóvenes, el segundo ejemplo nos dice una esfera de masa 0,2 kilogramos que se mueve con velocidad inicial de 1 metro sobre segundo choca con una esfera de masa 0,3 kilogramos que se encuentra en reposo. Si después de la colisión la esfera de masa 0,2 kilogramos se mueve en dirección contraria a su dirección inicial con velocidad de 0,2 metros sobre segundos, nos piden calcular la velocidad de la esfera de 0,3 kilogramos después de la colisión y nos piden determinar si la colisión es elástica. Listo, entonces, ¿qué debemos de hacer primero que todo? Una ilustración del problema. Tenemos una esfera 1 de masa 0,2 kilogramos y una esfera 2 de 0,3 kilogramos. ¿Qué nos dicen? Bueno, que la esfera 1 se desplaza hacia la derecha con una velocidad inicial de 1 metro sobre segundos. Choca con una esfera 2 de masa 0,3 kilogramos que se encuentra en reposo antes del choque. Entonces, antes del choque tenemos una esfera 2 que se encuentra en reposo. La esfera 1 va a chocar con la esfera 2. Y después del choque, vemos
que la esfera 2 se va a desplazar hacia la derecha y la esfera 1 hacia la izquierda. La esfera 1 se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 0,2 metros sobre segundos. Listo, entonces nos piden determinar la velocidad de la esfera 2 después de la colisión. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Que la masa 1 es 0,2 kilogramos, que lleva una velocidad antes del choque de 1 metro sobre segundos. Y tenemos una masa 2, que es esta que está aquí, de 0,3 kilogramos, que antes del choque no tiene velocidad, es decir, 0 metros sobre segundos. Nos piden determinar la velocidad 2' después del choque, es decir, esta que está aquí. Y nos piden determinar si la colisión es elástica. Entonces, jóvenes, para calcular la velocidad de la esfera de masa 0,3 kilogramos después de la colisión, aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, es decir, que la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, ¿qué tenemos? Que la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 antes del choque más la masa 2 por la velocidad 2 antes del choque. Es decir, en este momento, la masa 1 con la velocidad 1 más la masa 2 con la velocidad 2. Listo. ¿Esto qué va a ser igual? Bueno, a la cantidad de movimiento después del choque, que va a ser la masa 1 por la velocidad 1 después del choque. Para decir después del choque, vamos a simbolizar la velocidad con una primita aquí. Más la masa 2 por la velocidad 2' después del choque. Entonces procedemos a sustituir los datos que nos da el problema. Tenemos que la masa 1 es igual a 0,2 kilogramos por la velocidad 1 antes del choque, que es 1 metro sobre segundos, más la masa 2, que es 0,3 kilogramos, por la velocidad 2 antes del choque, que es 0 metros sobre segundos, porque la esfera en este momento está en reposo. Esto va a ser igual a la masa 1, que es 0,2 kilogramos, por la velocidad 2 después del choque. Pero miren en este caso que la flecha apunta hacia la izquierda. Es decir, que después del choque la pelota número 1 lleva una velocidad negativa. ¿De cuánto? De menos 0,2 metros sobre segundos. Más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Bueno, la masa 2 es de 0,3 kilogramos. Por la velocidad después del choque, que es la que vamos a determinar. Es decir, que esta queda igual. Velocidad 2 después del choque. Listo. Entonces procedemos a multiplicar estos términos que están aquí. Es decir, que la multiplicación de este más la multiplicación de este otro nos va a quedar igual a 0,2 kilogramos metros sobre segundos, igual a la multiplicación de estos dos, que nos va a dar menos 0,04 kilogramos por metro sobre segundo. Listos. Más esta cantidad que tenemos de este lado, que es más 0,3 kilogramos por la velocidad 2' después del choque, que es la que vamos a determinar. Listo. Entonces, este que está restando pasa al otro lado a sumar, es decir, nos queda 0,2 kilogramos metros sobre segundos más
0,04 kilogramos metros sobre segundos. De este lado nos va a quedar 0,3 kilogramos por la velocidad 2 después del choque. Listo, ¿qué nos va a dar la suma que tenemos aquí? 0,24 kilogramos metros sobre segundos, igual a 0,3 kilogramos por la velocidad 2' después del choque. Como esta es la velocidad que vamos a determinar, este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Es decir, nos va a quedar 0,24 kilogramos metros sobre segundos sobre 0,3 kilogramos igual a la velocidad v2' después del choque. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, que este kilogramo que está multiplicando con el que está dividiendo se nos cancelan. Entonces, la velocidad v2' después del choque nos va a quedar igual a 0,8 metros sobre segundos. Listo, esta es la velocidad final v2' de la masa 0,3 kilogramos después de la colisión. Esta es la velocidad v2' que lleva la pelota después de la colisión. Entonces, para determinar si la colisión es elástica, vamos a borrar esta parte del tablero para determinar la energía cinética. Entonces, jóvenes, como punto B nos piden determinar si la colisión es elástica. Para determinar si la colisión es elástica, determinamos si la energía se conserva, es decir, si la energía antes de la colisión es igual a la energía después de la colisión. Es decir, por definición, tenemos que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, tenemos que la energía cinética antes del choque va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado antes del choque, es decir, de esta esfera, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado antes del choque. ¿Quién es la masa 2? Esta esfera que tenemos aquí, que es de 0,3 kilogramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los datos que nos da el problema. Tenemos 1/2 de la masa 1, que es 0,2 kilogramos, por la velocidad 1 antes del choque, que es 1 metro sobre segundos, al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, que es 0,3 kilogramos, por la velocidad 2 antes del choque al cuadrado. Es decir, en este caso, como no hay velocidad, es 0 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, hacemos este cálculo matemático. ¿Y qué nos va a quedar? 0,1 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En este caso, como tenemos que la velocidad es 0 y 0 por esta cantidad nos va a dar 0. Es decir, que la energía cinética antes del choque va a ser igual a 0,1 kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a calcular la energía cinética después del choque, es decir, en este momento. Entonces, tenemos 1/2 de la masa 1, que en este caso es 0,2 kilogramos, por la velocidad 1' después del choque, que es menos 0,2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque apunta hacia la izquierda la flecha, al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, que es 0,3 kilogramos, por la velocidad v2' después del choque, que es la que calculamos anteriormente, que nos dio 0,8 metros sobre segundo. Fue la velocidad que hallamos en el inciso A. Listo. Al cuadrado, que no se les olvide. Entonces, la energía cinética después del choque, ¿qué nos va a quedar? Si hacemos este cálculo matemático de este lado, nos va a quedar 0,0
0,004 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, más 0,096 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Listo, ¿por qué? Porque hacemos este cálculo de este lado y nos da este resultado. Entonces, si sumamos estos dos términos, la energía cinética después del choque nos va a quedar igual a 0,1 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero en este caso sabemos que kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a joules, es decir, 0,1 joules. De igual forma de este otro lado, 0,1 joules. Entonces, jóvenes, como se puede observar, obtuvimos los mismos datos de energía cinética antes y después del choque, es decir, que en este caso la energía cinética se conserva. Por lo tanto, se puede decir que en este problema la colisión presente es la colisión elástica. Entonces, jóvenes, este es un ejemplo de colisión elástica, este que acabamos de explicar. Ahora, a continuación, vamos a explicar un ejemplo de colisiones inelásticas. Entonces, jóvenes, el tercer ejemplo nos dice: un cuerpo cuya masa M1 de 30 kilogramos se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 80 metros sobre segundos. Choca con otro cuerpo de masa M2 igual a 150 kilogramos que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Al chocar, los cuerpos quedan pegados. Nos piden determinar la velocidad con que se mueve el conjunto después del choque y en qué sentido. Entonces, jóvenes, lo primero que debemos de hacer es una ilustración del problema. Nos dice que el cuerpo 1 se desplaza hacia la izquierda y que el cuerpo 2 se desplaza hacia la derecha. Al hacer estos dos movimientos, los dos cuerpos chocan. ¿Qué tenemos? Que el cuerpo 1, como se dirige hacia la izquierda, tiene una velocidad negativa de 80 metros sobre segundos. Y el cuerpo 2, como se dirige hacia la derecha, tiene una velocidad positiva de 20 metros sobre segundos. ¿Qué nos piden calcular? La velocidad con la que se mueve el conjunto después del choque, es decir, V2'. La vamos a simbolizar así. ¿Por qué? Porque después del choque, la velocidad 1' va a ser igual a la velocidad V2', es decir, la velocidad de esos dos cuerpos después del choque. Entonces, como ambos son iguales, se forma un solo conjunto y vamos a determinar la velocidad de este conjunto, es decir, V2'. Entonces, tenemos que la masa 1 es 30 kilogramos, mucho menor que la masa 2, que es de 150 kilogramos. Tenemos que la velocidad 1 es menos 80 metros sobre segundos y que la velocidad 2, que es del cuerpo 2, tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos. Como se puede observar, después del choque, ambos cuerpos quedan juntos, ¿verdad? Y se desplazan solamente hacia la derecha. Es decir, pues en este caso, como podemos observar, el cuerpo 2 tiene mayor masa. Por lo que se puede observar que al desplazarse hacia la derecha hay una disipación de energía. Y parte de la energía cinética que tenían inicialmente los dos cuerpos se ha perdido parcialmente debido a la deformación que ha sufrido los cuerpos después de la colisión. Por lo tanto, la energía cinética en este caso no se conserva. A este tipo de choques se le conoce como colisiones inelásticas. Listo, jóvenes. Entonces, a partir de la definición de momento lineal o cantidad de movimiento, procedemos a calcular la velocidad final con la que se mueven los cuerpos después del choque. Por lo tanto, se tiene que el momento lineal después del choque, como se lo he explicado en las diapositivas, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. ¿Igual a qué? Bueno, a masa 1 más masa 2 por la velocidad V2'. Listo. Despejamos V2'. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, que este que está multiplicando pasa hacia el otro lado
a dividir. Por lo tanto, en este caso, como decíamos que la velocidad v2' es igual a la velocidad 1', en este caso, como vamos a determinar la velocidad v2', podemos decir que la velocidad v2' es igual a la velocidad v2''. Esta es la que vamos a determinar, esta que está aquí. Entonces, bueno, nos queda masa 1, velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 sobre masa 1 más masa 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los datos que nos da el problema. Es decir, la masa 1, ¿quién es? 30 kilogramos. 30 kilogramos. Por la velocidad 1, que es negativa porque apunta hacia la izquierda, es decir, menos 80 metros sobre segundos. Más la masa 2, que es 150 kilogramos. Por la velocidad 2, que es 20 metros sobre segundos. Listo. Sobre masa 1 más masa 2, es decir, 30 kilogramos más 150 kilogramos. Listo, multiplicamos 30 por menos 80 y nos va a quedar menos 2400 kilogramos metros sobre segundos. Más, multiplicamos 150 por 20 y nos va a quedar 3000 kilogramos por metros sobre segundos. Entre 30 más 150, sabemos que es 180 kilogramos. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad v2' va a ser igual a 600 kilogramos metros sobre segundos sobre 180 kilogramos. Como podemos ver aquí, este kilogramo que está multiplicando con el que está dividiendo lo podemos cancelar. ¿Qué nos va a quedar? La velocidad es igual a 3,33 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué se puede decir? Que la velocidad con la que se mueve el conjunto es de 3,33 metros sobre segundos. ¿En qué sentido? En el sentido en que se mueve hacia la derecha, porque vemos que la velocidad en este caso apunta hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso, pues la velocidad nos ha resultado positiva, es decir, que la velocidad que lleva el conjunto después del choque es de 3,33 metros sobre segundos. Listo, jóvenes, este es un ejemplo de colisiones inelásticas. Entonces, a continuación les voy a hacer una evaluación con respecto a este tema que estamos trabajando, que es colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Entonces, a continuación les voy a colocar las diapositivas. Bueno, jóvenes, como les decía, les voy a realizar una serie de preguntas para evaluar los conocimientos que han aprendido conceptualmente de este tema que estábamos trabajando sobre colisiones, choques elásticos e inelásticos. En este caso, yo les voy a responder las preguntas, pero quiero que ustedes antes analicen y se den cuenta de qué tipos de choques se presentan en cada situación. Entonces, la primera pregunta que nos dice, ¿qué puede ocurrir en un choque elástico de dos cuerpos? A, solo la energía cinética se conserva. B, solo la cantidad de movimiento se conserva. C, la velocidad es nula. D, los cuerpos se deforman. Y E, la energía cinética y la cantidad de movimiento se conservan. Entonces, muchachos, quiero que ustedes analicen esta pregunta. ¿En qué se van a basar? En los conceptos de choques elásticos. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Es el inciso E. ¿Por qué? Porque después de un choque elástico, ambos cuerpos conservan la velocidad, es decir, la energía cinética y por ende la cantidad de movimiento. Por ejemplo, miren estas pelotitas que van a colisionar. Cuando ellas chocan, se regresan con una velocidad. Es decir, que en este caso la cantidad de movimiento y la energía cinética se conservan.
Entonces vamos a realizar otra pregunta. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿Qué tipo de colisión o choque se presenta cuando un auto choca con un poste? ¿Qué puede suceder en ese caso? Bueno, en este caso, cuando el auto choca con el poste, él queda pegado al poste y por lo tanto se puede decir que después del choque no hay velocidad, como podemos ver aquí. Es decir, la energía cinética en este caso no se conserva, pero la cantidad de movimiento sí. Por lo tanto, esta situación presenta un choque inelástico. Listo, entonces vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Qué clase de choque se presenta cuando se clava un clavo con un martillo sobre una tabla de madera? Explica. Listo. ¿Qué tipo de choque se puede presentar en este caso? Bueno, analicemos primero esta situación cuando utilizamos un martillo para golpear al clavo. Toda la fuerza aplicada en el martillazo es suficiente para lograr que el clavo se introduzca sobre el pedazo de madera. Esto es así porque el clavo recibe un mayor impulso, pues toda esa fuerza que se le aplica en un instante, en ese periodo muy corto de tiempo, pues es suficiente para que el clavo se introduzca en la tabla de madera, de tal manera que casi toda la energía cinética del martillo en movimiento se traslada a la cabeza del clavo en lo que llamamos una colisión elástica, es decir, que la colisión elástica que se presenta en esa situación es la colisión elástica. Entonces, jóvenes, como conclusión y cierre de la clase, se concluye entonces que en física una colisión implica un impacto a partir del encuentro violento entre dos o más objetos. En este caso siempre se va a conservar la energía cinética y la cantidad de movimiento de un cuerpo. Por otra parte, en las colisiones inelásticas siempre se conserva la cantidad de movimiento, pero nunca se conserva la energía cinética, ya que al momento del choque hay una pérdida de energía cinética. Entonces, jóvenes, hasta este punto damos por terminada la clase de colisiones, choques elásticos e inelásticos. Nos vemos muy pronto en una próxima sesión y muchas gracias por ver este video.